día de hoy vamos a tener una clase que de repente cuesta un poco por el tema precisamente que vamos a tocar, ¿no? Que es el tema del abuso sexual infantil. ¿Y por qué cuesta hablar de esto? ¿Por qué cuesta de repente abordar algunos conceptos? Por el alto índice que tenemos de abuso sexual en nuestro país. Las estadísticas no mienten, las estadísticas nos dicen que en el Perú aproximadamente 16 niños, niñas y adolescentes al día son víctimas de alguna forma o algún tipo de abuso sexual, ¿no? Entonces, empecemos por algunos conceptos básicos para posteriormente referirnos o hacer una especie de recuento acerca de cuáles son los delitos que comprenderían las diversas formas de abuso sexual infantil, ¿no? Empecemos pues por la definición de lo que son niños, niñas y adolescentes. Nuestra legislación, en concreto el Código de los Niños y Adolescentes, niños, niñas y adolescentes, establece que viene a ser niño o niña aquel ser humano desde la concepción hasta el momento en que cumple 12 años. En este rango de edad se considera niño o niña, ¿no? Mientras que adolescente va a ser aquel ser humano que ha cumplido ya 14 años hasta que llegue a la edad de 18 años. Hablando de instrumentos internacionales, la Convención sobre los Derechos de los Niños establece o considera que van a ser niños todas aquellas personas menores de 18 años, ¿no? Pero la idea siempre está, tanto de la legislación interna como de la legislación internacional o de los tratados internacionales, la idea es proteger a estas personas que tienen este rango de edad desde la concepción hasta que cumplen los 18 años por su especial situación de vulnerabilidad y también porque son seres que se encuentran en vías de desarrollo, ¿no? Precisamente, hablando un poco más de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19, y hablando propiamente ya acerca de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, ha establecido de que los estados partes deben de adoptar todas las medidas legislativas, sociales, todas las medidas administrativas o todas las medidas que se encuentran dentro de su posibilidad de actuar o de actuación para proteger a todos los niños, entiéndase niños, como ya lo hemos dicho desde el punto de vista de la Convención, a todas las personas o todos los seres menores de 18 años, para que se les proteja contra todas las formas de abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, ¿no? Y que estas medidas que deben de adoptar los estados, evidentemente no solamente comprenden aquella situación en la que los menores están bajo la custodia de los padres, bajo la custodia de algún tutor o apoderado legal, etcétera, sino cualquier tipo de situación en la que se encuentren los niños. Por ejemplo, podría ser que el niño esté en un centro especializado, una especie de orfanato, por carecer de papá, de mamá, o por de repente no tener algún familiar cercano que se pueda hacer cargo de él, ¿no? Entonces, lo que trata la convención aquí es que todos los estados se comprometan a adoptar todas las medidas de protección, si se quiere, para que ese niño pueda crecer de manera libre, pueda crecer de manera de repente o respetándose toda su integridad, tanto física, psicológica, sexual, etcétera, ¿no? Y estas medidas tienen también necesariamente que
hacer que los estados de repente intervengan en aquellas situaciones en las que pese a que el menor está bajo la protección de una familia, de sus padres, de sus tutores, etcétera, podrían darse situaciones en las que es víctima de algún tipo de abuso psicológico, físico o sexual. Entonces, en estos casos, pese a que se supone que el menor está bajo la protección, bajo la tutela de su núcleo familiar, el Estado tiene la obligación de actuar, ¿no? Y tiene la obligación de actuar a través de diversos tipos de medidas legislativas, administrativas, judiciales, etcétera, o simplemente medidas educativas, ¿no? Como para buscar que los padres respeten la integridad de los niños desde que estos incluso se encuentran en el vientre de la madre, ¿no? Y también la Convención sobre los Derechos del Niño tiene diversos protocolos. Uno de los protocolos es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ¿no? A través de este protocolo se ha establecido de que los estados partes tienen que prohibir, ¿no?, toda forma de explotación sexual, abuso sexual, que atente contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y para esto incluso los estados se comprometen a adoptar medidas, o mejor dicho, se comprometen a tipificar estos comportamientos en su legislación penal interna, ¿no? Es decir, que los estados no pueden hacerse de la vista ciega, sino necesariamente tienen que reprimir de manera severa todo tipo de actos que importen la prostitución de niños, que importen la utilización de niños en algún tipo de pornografía o la venta incluso de niños con fines sexuales, ¿no? Bien. Y a raíz también del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso los estados que han suscrito y ratificado este protocolo facultativo se obligan o han aceptado la competencia de la Comisión, del Comité sobre los Derechos del Niño, para que el comité pueda recibir cualquier tipo de denuncia de los niños que sienten que de repente sus derechos no han sido protegidos por el Estado o de repente no se han adoptado las medidas legislativas adecuadas como para cumplir con todos los compromisos internacionales que ha asumido algún determinado Estado parte, ¿no? Y a nivel interno, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 4, establece que los niños y adolescentes son protegidos de manera especial tanto por la comunidad como por el Estado, ¿no? Se supone que esta protección tiene que ser también una protección integral que abarque todos los aspectos de la vida del menor, ¿no? Y el Código de los Niños y Adolescentes también en el artículo 4 o en su artículo 4 establecido que el niño y adolescente, todos los niños y adolescentes tienen derecho a que se respete toda su integridad física, psíquica, moral y el libre desarrollo de su personalidad y de su bienestar, ¿no? Por lo que no pueden ser sometidos a ningún tipo de trato cruel, trato degradante, trato denigrante, y por el contrario tiene que preservarse siempre su integridad, ¿no? Ahora bien, obsérvese acá que no se hace de repente una referencia expresa al ámbito sexual del adolescente, pero sí se entiende que este ámbito sexual forma parte de la integridad y que forma parte de el derecho al libre desarrollo y bienestar que tiene el adolescente, ¿no? Y hablando de precisamente el aspecto sexual de los menores, es necesario que nosotros hagamos un recuento o analicemos lo que viene a ser la indemnidad sexual. ¿Qué entendemos por indemnidad sexual? Muchas veces lo hemos escuchado, de repente hemos escuchado el tema de la indemnidad sexual cuando se hace referencia al capítulo relativo a los delitos sexuales, ¿no? Como sabemos, los delitos sexuales reprimen, o mejor dicho, los delitos sexuales tratan de proteger
ciertos bienes jurídicos como son, por un lado, la libertad sexual y por el otro lado, la indemnidad sexual, ¿no? Entendemos que la libertad sexual es aquella libertad de la que gozan las personas que han alcanzado cierto grado de madurez física y de madurez psicológica como para entender cuál es un comportamiento determinado, cuáles son las consecuencias de este comportamiento y para en base a ello de repente decidir si tienen relaciones sexuales o tienen algún tipo de comportamiento de índole sexual o si quieren repeler algún tipo de comportamiento sexual que un tercero intente hacer sobre una persona determinada, ¿no? Pero por el otro lado tenemos la indemnidad sexual. La indemnidad sexual viene a ser aquel ámbito de protección que deben de tener todos los niños, niñas y adolescentes para que su personalidad en el ámbito sexual o para que su sexualidad se desarrolle de manera natural, se desarrolle de manera progresiva, se desarrolle de manera gradual, sin ningún tipo de injerencia externa, ¿no? Como sabemos, el ser humano desarrolla su sexualidad a lo largo del tiempo, por eso es que este desarrollo viene a ser un desarrollo gradual, que se da poco a poco, que se da de manera progresiva, ¿no? Y que involucra necesariamente una serie de procesos, tanto físicos, biológicos, como mentales, ¿no? Evidentemente que una mujer que tiene 30 años, 25 años o que incluso tiene más edad, tiene otro tipo de madurez o ya ha alcanzado cierto grado de madurez en su aspecto sexual, en la vida sexual, como para tomar una decisión de manera consciente y de manera voluntaria y libre, ¿no? Esto evidentemente no va a ser igual en una adolescente de 13 años o en un niño de 8 años, 7 años, porque todavía no ha madurado psicológicamente, fisiológicamente, como para entender cuál es este comportamiento que va a desplegar. Podría ser que un determinado comportamiento sexual cause satisfacción en el niño, pero eso no quiere decir que el niño es plenamente consciente o que este asentimiento incluso de repente querer explorar o de querer sentir cierto tipo de placer, no quiere decir que este comportamiento sea del todo razonado por él, sea del todo consciente por él, y mucho menos el menor va a saber las consecuencias que podría traer un determinado acto, ¿no? Entonces, como los niños, niñas y adolescentes carecen de cierta madurez psicológica y biológica, esta decisión que podrían tener respecto del ámbito sexual, porque podría ser que algunos asientan cierto tipo de comportamientos, evidentemente que este asentimiento no va a ser un consentimiento válido, porque para que una persona pueda dar una libre manifestación de voluntad, volviendo un poco a nuestras clases de repente de derecho civil, uno tiene que tener la capacidad como para autodeterminarse y que esta autodeterminación se dé de manera libre y de manera consciente, ¿no? Por lo que así el menor asienta, permita o incluso quiera tener determinado tipo de actividad sexual, este consentimiento en absoluto es de relevancia porque todavía no ha llegado al grado de desarrollo como para que pueda de manera libre, de manera razonada, pueda eh, dar un libre consentimiento respecto de su cuerpo y sobre todo de su sexualidad. Ahora bien, habiendo ya analizado lo que es el tema de la indemnidad sexual, ¿qué entendemos por el abuso sexual infantil? A ver, los leo por el chat. ¿Qué es lo que entienden? Así, lo primero que se nos venga a la cabeza de nosotros, ¿no? ¿Qué entendemos por abuso sexual? Ahí
ponen una pregunta que voy respondiendo mientras alguien de repente quiere escribir por el chat. ¿Hasta qué edad los niños tienen indemnidad sexual? En nuestra legislación se ha establecido de que tienen indemnidad sexual hasta los 13 años, porque a partir de los 14 años, ya tanto legislativamente como también en vía de jurisprudencia de la Corte Suprema, se ha establecido de que ya el adolescente ha llegado a cierto grado de madurez como para que ya pueda gozar de cierta libertad sexual. Decimos cierta y lo vamos a explicar por qué no es absoluta más adelante, ¿no? Entonces, por ahí nos dice que es una agresión, nos pone, es un tipo de agresión física en agravio de un niño o adolescente. Abuso sexual es un tipo de contacto sexual en el que no da consentimiento la persona. Ya, algunos conceptos me parecen interesantes, algunos conceptos me parecen relevantes, ¿no? Pero hay otros que tenemos que ir diferenciando un poco. Entonces, el abuso sexual infantil se va a entender, o lo entendemos, como aquella interacción, ¿no? Que se produce o en el que se emplea a un niño, niña y adolescente para que una persona satisfaga o cumpla un deseo o expectativa sexual, ¿no? Ahora bien, esta interacción que se produce con el niño, la niña o el adolescente no necesariamente implica penetración, ¿no? Que sería un acto propio ya de una violación sexual a menor de edad, y no necesariamente implica algún tipo de roce o contacto físico, etcétera, ¿no? Por lo que no necesariamente podríamos decir que el abuso sexual podría ser una especie de comportamiento sobre el cuerpo del menor. Podría como no podría ser. No se limita o no se resume solamente en el aspecto físico del menor, ¿no? Entonces, también sí se podría decir que es una injerencia en el aspecto psicológico del menor como para buscar satisfacer un deseo de índole sexual o incluso para buscar eh, incentivar o para buscar de repente satisfacer al propio menor, ¿no? Entonces, acá necesariamente debemos de tener en cuenta que debe de mediar un abuso de poder, ya sea por razón de edad, por razón de sexo, por razón de clase social o de repente media algún tipo de coacción, etcétera, ¿no? Pero lo importante para que nosotros veamos que estamos frente a una situación que implique el abuso sexual es que el menor respecto del agresor tengan una diferencia significativa de edad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente podría ser el caso que un mayor de edad, una persona de 20, 30, 40 años, sea el agente de algún tipo de acto que implique un abuso sexual infantil, sino podría ser también un adolescente, ¿no? Podría ser un adolescente de 15, 16 años, pero habría que ver qué edad tiene la víctima como para determinar si se trata de un comportamiento que implica de repente predominar respecto del menor, abusar del poder en razón de la edad que tiene la gente, o simplemente se trata de un encuentro o una actividad sexual entre dos adolescentes que a partir de los 14 años, como dijimos, podría no estar penado, ¿no? O no está penado, ¿no? Entonces, lo relevante acá para ver si es que es un tema de abuso sexual infantil es determinar cuál es la edad del menor. Si el menor tiene, evidentemente, menos de 14 años, eso va a ser un abuso sexual infantil. Pero aún si el adolescente tuviese
más de 14 años y este comportamiento no fuese del todo libre, sino que mediase de repente algún tipo de coacción, o no solamente coacción, sino que mediase la retribución económica respecto del menor, entonces en ese caso también estaríamos frente a un comportamiento que configura un supuesto de abuso sexual y que incluso podría ser criminalizado a través de un determinado tipo penal, ¿no? Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos queda en el concepto de abuso sexual infantil es que es aquel intercambio de comportamientos o es aquella interacción que una persona despliega respecto de un menor para satisfacer una expectativa sexual, un deseo sexual, etcétera, ¿no? Y tiene que mediar en esta interacción un abuso de poder, ya sea porque se está abusando de la autoridad que se tiene respecto del menor, se está abusando de la edad que se tiene respecto del menor, se está abusando de la clase social, etcétera. Los tipos de abuso sexual. Pueden haber un abuso sexual con contacto físico, como hemos dicho, que podrían configurar el delito de violación sexual de menor de edad, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Estos actos de estos actos propios de un contacto sexual o de un coito abarcan situaciones de penetración por vía anal, por vía vaginal, por vía bucal, etcétera. Pero también podrían tratarse no necesariamente de actos de penetración, sino podría ser algún tipo de caricia, algún tipo de frotamiento, algún tipo incluso de roce, ¿no? Con el menor que podrían darse en determinadas partes del cuerpo del menor, ¿no? Como por ejemplo la pelvis, los genitales, las piernas, el pecho del menor, etcétera. Y también tenemos un tipo de abuso sexual sin contacto físico. En este supuesto, no existe ningún tipo de acercamiento físico entre el menor y su agresor, ¿no? Es decir, el agresor no llega a tocar alguna parte del cuerpo del menor, no llega ni siquiera a rozarlo o a penetrarlo, etcétera. Pero sí podrían ser comportamientos como, por ejemplo, que el agresor le muestre los genitales a el menor. O podría ser incluso que le dice al menor que pose de determinada manera, que sería, y le saque fotografías, ¿no? Que sería como emplear al menor en material pornográfico, ¿no? O videos o fotos, etcétera, ¿no? Y también podría ser que el agente induzca al menor a ver algún tipo de contenido pornográfico. Por ejemplo, le dice al menor, ven, vamos a ver una película y pone en la pantalla unas imágenes de pornografía o dos personas teniendo sexo, etcétera, ¿no? Y lo hace evidentemente adrede como para inducir al menor un despertar sexual. También estos actos se conocen o forman parte de lo que es un abuso sexual infantil, ¿no? Podrían también consistir en todo tipo de conversaciones, llamadas, todo tipo de consejos incluso que busquen que el menor tenga un despertar sexual, ¿no? Eh, Estos son los tipos de abuso sexual infantil que se suelen dividir respecto de si es que se llega a tener un contacto físico o no se llega a tener un contacto físico con el menor. Pero también existen otras formas de abuso sexual infantil en la que se divide este comportamiento por si la víctima y su agresor tienen algún tipo de nexo familiar, ¿no? Así tenemos el abuso sexual intrafamiliar y el abuso sexual extrafamiliar o que se da respecto de una persona que no tiene ningún tipo de
parentesco con el menor, ¿no? El abuso sexual intrafamiliar es aquel que va a ser perpetrado por algún familiar, ¿no? Del menor o alguien que tenga algún vínculo de parentesco. Lamentablemente, las estadísticas en nuestro país también nos dicen que del 100% de casos de abuso sexual infantil, ¿no? El 61% es perpetrado, lamentablemente, por algún familiar del menor, es decir, por alguna persona que tenía algún vínculo que podría ser el padre, la madre, podría ser el tío, el abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, estos supuestos de abuso sexual intrafamiliar generan unas, primero que muchas veces no son detectados, ¿no? Porque se supone, y todos tenemos un principio de confianza, de que los niños tienen que ser mucho más protegidos y cuidados en el seno del hogar, ¿no? Y se supone que si tenemos un núcleo familiar, ese núcleo familiar es para que nos contenga, nos sostenga y proteja a los más vulnerables de nuestro hogar, ¿no? Entonces, muchas veces este abuso sexual intrafamiliar no es detectado, ¿no? O podría ser también el caso de que es detectado, pero para no causar un problema y una crisis familiar, una ruptura familiar, tratan de superar el episodio sin interponer la denuncia que tendría que haberse interpuesto en su momento, ¿no? O podría ser también el caso de que se interpone la denuncia inicialmente y después el menor es presionado para que no continúe con el proceso, ¿no? Porque de repente el agresor era el sostén económico del hogar, o la familia no quiere ver al agresor en la cárcel y considera que este episodio se podría solucionar de otra manera, ¿no? Incluso ha habido un caso que ha sido muy analizado por la Corte Suprema, donde se analiza la declaración de una víctima, ¿no? Y esta víctima era una adolescente que había sido violada constantemente por el padrastro, ¿no? Y como la pareja de la mamá era quien sostenía al hogar, inicialmente puso su denuncia y después se desistió de su denuncia, cambió de versión, dijo que no, que en realidad ella tenía una relación con la pareja de la mamá, incluso llegó a estar embarazada la adolescente, ¿no? Y por eso es que se determina o se llega a descubrir el abuso sexual, ¿no? Entonces la Corte Suprema, al momento de evaluar la declaración de esta adolescente, piensa o analiza o ve el tema de manera general, de manera global, y también analizando cuáles son las relaciones interfamiliares que se producen después de que una persona ha denunciado un acto de tal naturaleza, ¿no? Entonces la Corte llega a la conclusión de que tendríamos que ver el caso de manera periférica, si hay indicios suficientes, si la declaración inicial ha sido coherente, ¿no? Y que de repente tomemos en cuenta de que esta adolescente podría estar siendo objeto de presión familiar como para que retire la denuncia, ¿no? Entonces, así como existe abuso sexual intrafamiliar, es decir, que es perpetrado por alguna persona que tiene una relación de familiaridad o parentesco con la víctima, también existen los casos en los que podría ser que el agente o el agresor ha sido un conocido de la familia, podría ser el vecino, podría ser un amigo de la familia, o podría ser incluso una persona que nunca el menor había visto, ¿no? Entonces existen esas dos variantes o esos dos tipos de abuso sexual, el que se comete dentro de la familia y el que se comete fuera de la familia, o el que es cometido por una persona ajena a la familia, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que genera el abuso sexual infantil en los niños, niñas y adolescentes?
Tenemos consecuencias a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo, evidentemente que el adolescente o el niño o niña va a experimentar sentimientos de frustración, de tristeza, de desamparo, podría incluso experimentar cambios bruscos en su personalidad, de repente está feliz un momento, al siguiente momento está molesto, no quiere saber nada con nadie, y esto evidentemente va a repercutir en el desarrollo eh, escolar o en las actividades escolares del menor. Un menor que sufre de abuso sexual no va a rendir igual que un niño que no tiene algún tipo de situación en contra o algún tipo de problema de esta naturaleza, ¿no? Porque se supone que el menor que ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual está dirigiendo toda su atención, está dirigiendo todas sus energías a procesar este episodio, a recuperarse de este episodio o a pensar en este episodio y no va a concentrarse en sus estudios, ¿no? Y evidentemente esto genera una desconcentración en el menor. También se dice que suelen haber de repente efectos o consecuencias a mediano plazo, ¿no? Como podría ser que el menor experimente algún tipo de depresión, que el menor tenga algunos trastornos del aprendizaje, que el menor tenga trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, que el menor tenga temores a ciertas situaciones, como por ejemplo estar en la oscuridad o de repente tenga miedo de quedarse solo en la casa o de repente tenga miedo a quedarse con una determinada persona, ¿no? Por eso es que los padres tienen que estar muy atentos a cuál es el comportamiento que tienen los niños. Muchas veces los niños, por ejemplo, muy chiquitos, 3, 4 años, no quieren saludar de beso a algún familiar, ¿no? A la abuela, al abuelo, al tío, al tía. Entonces siempre hay que respetar cuál es la decisión del menor. Si quiere darle un beso en la mejilla, a buena hora. Si no quiere darle un beso en la mejilla, pues hay que respetar. No hay que obligar al menor, porque después el menor podría interiorizar de que le obliguen a darle un beso es un comportamiento normal, ¿no? Y no sabría cuándo diferenciar de cuándo es que está bien que alguien te pida hacer un determinado comportamiento de cuándo está mal que te obliguen a hacer un determinado comportamiento, ¿no? Podría ser también una consecuencia a mediano plazo que el menor de repente se escape de su casa, no quiere ir al colegio, no vaya al colegio, deje el colegio, o de repente tenga interés excesivo en ciertas actividades como juegos, videojuegos, o de repente incluso podría ser que el niño o adolescente ya experimente otro tipo de sensaciones, como por ejemplo busque ver pornografía, o de repente el menor tenga un comportamiento proclive a masturbarse de manera compulsiva, etcétera, ¿no? Y las consecuencias o los efectos a largo plazo, evidentemente que es que este adolescente va a crecer mañana más tarde y va a ser una persona que tenga baja autoestima, que tenga un pobre autoconcepto de sí mismo, de repente que tenga algún tipo de problemas de índole sexual o tenga trastornos emocionales, que tenga sentimientos de repente de ansiedad, de fracaso, o podría ser también el caso de que sienta un deseo de ser promiscuo sexualmente o sienta un deseo o sea asiduo a a ciertos comportamientos, o sea asiduo a la prostitución, etcétera, ¿no? Incluso yo siempre pongo de ejemplo en mis clases a Billie Eilish. No sé si recuerdan o han visto o han escuchado esta cantante que es muy popular entre los adolescentes y ella claramente dice, ¿no? A mí el consumir pornografía desde muy temprana edad me cambió la vida para mal, ¿no? Y mis relaciones lamentablemente no han podido ser
buenas a raíz de este problema que yo he tenido desde muy temprana edad, ¿no? Porque evidentemente el que una persona empiece la actividad sexual o de repente su desarrollo en el ámbito sexual se vea interrumpido por algún tipo de comportamiento externo, va a tener de todas maneras repercusiones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los delitos que nosotros pensamos o que se nos vienen a la mente cuando hablamos de abuso sexual infantil? A ver, los leo por el chat. ¿Cuál es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de el abuso sexual infantil? ¿Qué delitos creemos que se englobarían dentro del abuso sexual? A ver, ahí nos dicen violación sexual de todas maneras. ¿Qué otro comportamiento creemos que podría configurar algún tipo de delito? Tocamientos indebidos, muy bien, trata de personas, tocamientos indebidos. Acoso sexual, violencia psicológica, nos dicen por ahí, actos contra el pudor, coacción, etcétera, ¿no? Efectivamente, todos esos comportamientos configurarían o serían propios de un abuso sexual infantil, ¿no? Entonces vamos a ver el primer delito, el más común que podríamos ver, es el delito de violación sexual de menores de edad, ¿no? En el delito sexual, en el delito de violación sexual de menores de edad, que está regulado en el artículo 173 del Código Penal, se reprimen dos grupos, por así decirlo, de actos, ¿no? El primero es el acceso carnal, vamos a entender por acceso carnal aquel acto de penetración que se produzca por la vía vaginal, por la vía anal o por la vía bucal, ¿no? O también podría ser un comportamiento análogo, es decir, un comportamiento que no necesariamente se equipara a algún tipo de acceso carnal, como la introducción del miembro viril a alguna de las tres cavidades que antes hemos hecho referencia, sino que podría tratarse de algún tipo de introducción de objetos o partes del cuerpo por la vía vaginal o por la vía anal, ¿no? Ojo acá porque algunos consideran de que la introducción de algún objeto contundente o alguna parte del cuerpo a la vía bucal se consideraría como el delito de violación sexual. Sin embargo, esto no es correcto, ¿no? Solamente se va a entender como un acto propio de la violación sexual cuando se trata de la penetración del miembro viril, ¿cierto? Por la cavidad oral, vaginal o anal de la persona, ¿no? Mientras que de repente si es que una persona introduce a un menor algún tipo de objeto por la vía bucal y evidentemente eso tiene connotación sexual, no estaríamos frente a la comisión del delito de violación sexual, sino estaríamos de repente frente a el delito de actos de índole libidinosos, ¿no? O también llamado actos contra el pudor. Anteriormente se llamaba actos contra el pudor, ¿no? Lo importante que debemos de destacar en el delito de violación sexual de menor de edad es que acá se reprime el comportamiento sexual por sí mismo, ¿no? No es como en el delito sexual o en el delito de violación sexual de mayores de edad, que se reprime el acto sexual obligado. Es decir, se reprime cuando la víctima es obligada a través de repente de medios de coacción, a través de golpes, de violencia psicológica o a través de un entorno de coacción
se obliga a la víctima a tener un acceso carnal, se vence la resistencia de la víctima a través de golpes, a través de violencia psicológica, coacción, etc. En este caso, no importa que se haya obligado a la víctima o no se le haya obligado. Y es más, el asentimiento de la víctima tampoco es relevante. Se entiende que se protege, por eso la indemnidad sexual de la víctima, es decir, se protege el derecho que tiene la víctima para desarrollarse en un ámbito de libertad y para que su sexualidad no se vea de repente truncada o no se vea intervenida, si se quiere, por alguien externo, ¿no? Sino que este desarrollo sexual se vaya dando de manera gradual y de manera progresiva, ¿no? Por eso es que muchas veces encontramos nosotros de repente si hemos visto algún tipo de proceso que involucre la violación sexual a menores de edad, que los agentes o los sujetos activos suelen alegar que la víctima había prestado su consentimiento o que la víctima incluso había sido quien había incitado a tener algún tipo de encuentro de índole sexual. Sin embargo, la víctima no tiene un consentimiento válido por el mismo hecho de que no ha llegado a un grado de madurez psicológica y sexual, ¿no? Por lo que el consentimiento de nada vale en este aspecto. Por eso, precisamente, la casación número 41/2012 Moquegua nos ha señalado lo siguiente: nuestro ordenamiento jurídico bajo criterio de interpretación sistemática protege a las personas menores de 14 años. En este caso, el ejercicio de la sexualidad con dichas personas se prohíbe en la medida en que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico de cara al futuro. Por lo tanto, cualquier consentimiento del incapaz carece de validez, configurándose una presunción jure de jure de la ausencia del consentimiento válido, ¿no? En otras palabras, se protege acá el equilibrio psíquico que debe de tener el menor, ¿no? Para desarrollar su sexualidad de manera libre y de manera progresiva, ¿no? Por lo que se entiende que cualquier tipo de consentimiento que haya brindado el menor de 14 años, ¿no? No tiene ningún tipo de efecto legal y no es liberador de responsabilidad respecto de la persona con la que ha tenido relaciones sexuales. Y otro aspecto muy importante que resaltar en el delito de violación sexual de menor de edad es que no necesariamente son comportamientos pasivos los que se van a reprimir. Es decir, no necesariamente yo voy a reprimir cuando ha existido una penetración respecto de la víctima, sino que como acá se protege ese ámbito de intangibilidad en el desarrollo de la sexualidad de los menores, también se podrían reprimir cuando el comportamiento es al revés y yo permito o induzco a que el menor realice la penetración respecto del sujeto activo, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de que es un adulto, una persona mayor, que podría ser de repente una persona homosexual, que está con un menor de 13 años, 12 años, y lo induce a que sea el menor quien realice la penetración por vía bucal o por vía anal. En este caso también estaríamos frente al delito de violación sexual de menor de edad, ¿no? No tendría acá ningún tipo de relevancia que sea el menor quien haya realizado el acto de la penetración, ¿no? Porque tratamos de proteger al menor en toda su integridad, en todas las facetas de su libre desarrollo hacia una sexualidad que se va a dar posteriormente, ¿no? Pero no solamente los actos de penetración, como hemos dicho, están reprimidos cuando se tratan de menores de edad, ¿no? Si bien
se permite cierta ya libertad en los adolescentes a partir de los 14 años, es decir, los adolescentes a partir de los 14, 15, 16 años pueden tener actos o actividad de índole sexual, ¿no? Pero esta libertad de alguna manera es restringida porque no se va a permitir que los menores de edad entre los 14 y 18 años de repente tengan algún tipo de encuentro sexual cuando medie algún tipo de pago o compensación económica, o incluso se va a reprimir cuando exista algún tipo de pornografía de por medio, ¿no? Es decir, que se intenta proteger la integridad del menor, y si bien se le permite que pueda tener relaciones sexuales consentidas con la persona que él desee, sin embargo, esta actividad sexual tiene que darse de manera libre, ¿no? Y no puede mediar algún tipo de compensación o algún tipo de intercambio económico, ¿no? Entonces, algunos de los comportamientos que nosotros podemos encontrar dentro del Código Penal y que también configurarían un tipo de abuso sexual infantil, por ejemplo, son las exhibiciones o publicaciones obscenas, ¿no? Que es el delito que está tipificado en el artículo 183 del Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice este tipo penal? Que se va a reprimir a aquella persona que muestre, venda o entregue a un menor de 18 años por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas que por su carácter puedan afectar su libre desarrollo sexual, ¿no? Es decir, acá se va a reprimir a aquella persona, por ejemplo, que venda un material en el que de repente contenga algún tipo de relación sexual con animales, ¿no? A un menor de 18 años. Entonces ahí se va a reprimir este tipo de comportamientos, porque se entiende que si bien el adolescente ya ha llegado a cierta edad como para disponer de su sexualidad, esta disposición todavía o esta sexualidad todavía se encuentra en vía de desarrollo, ¿no? Por lo que se entiende que si bien podría tener sus primeros encuentros sexuales, sus primeros comportamientos de índole sexual, pero ojo acá porque no tenemos que pervertir ese libre desarrollo que todavía se está o que todavía está en vías de desarrollo, por así decirlo, ¿no? También se va a reprimir que se incite a un menor de 18 años a la práctica de un acto de índole sexual o le facilite la entrada a lugares con dicho propósito, ¿no? Por ejemplo, que se incite al menor a ir a un prostíbulo o que se incite al menor a ir a un tipo de nightclub o algún tipo de lugar donde se ofrezcan servicios sexuales, o se le hable al menor, se le incite para que ya despierte su vida sexual, ¿no? Y también se va, evidentemente, este tipo penal también de repente se ampliaría la sanción a los administradores, a los vigilantes o a las personas que autorizan o que están autorizadas para controlar el cine o el espectáculo donde se exhiban representaciones de índole sexual que permitan ingresar a un menor de 18 años, ¿no? A ver, tenemos una pregunta. Alguien ha levantado la mano. Antes de continuar, a ver, le damos pase, por favor. Sí, tenemos doctora Raiza Limas Rincón. Por favor, ¿puede activar su cámara también? Le doy pase al audio. Sí, adelante, doctora, por favor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe. Buenas noches, doctora. Primero, saludarla por la cátedra, está muy interesante. Me surge una pregunta, doctora. El día de ayer me realizaron una llamada para poner en conocimiento que había dos menores en la comisaría. Dos menores de edad, uno de 12 y el otro de 14 años,
en la cual habían sido intervenidos por cuanto sus padres habían referido que ellos se habían escapado de casa. Al ser intervenidos, la madre hizo referencia que el menor de 14 años había pues violado a su hija de 12 años. Sin embargo, estos dos, de mutuo acuerdo, se retiraron de casa, ¿no? Se presume que eran enamorados, y este menor pues había dispuesto a la fiscalía que se quede en el plazo de 24 horas para que quede en calidad de detenido, dijeron así. La pregunta es, doctora, el código dice respecto a la violación sexual de menor de edad, el que tiene acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal, y todo lo que tiene el contenido del artículo 173. ¿El menor estaría cometiendo el delito de violación sexual, doctora? Esa es la pregunta, por cuanto el fiscal hizo referencia que sí. Entonces, me gustaría que usted me pueda dar mayores razones de eso, doctora. Le agradezco su respuesta. Doctora Mary Alonso, disculpe, es una pregunta sobre un caso particular. No sé, ya dependerá de usted, doctora, si la puede responder o si no, continuamos, porque ya se había hecho mención, estimados participantes, preguntas particulares, no se está tocando. Recordar que es una clase, bueno, 100% académica. Doctora, dejo a su disposición. Sí, bueno, me parece igual interesante la pregunta, ¿no? Pero acá tendríamos que empezar por aclarar un tema. Los menores de edad no cometen delito. Recordemos el artículo 20 de nuestro Código Penal. Son inimputables los menores de 18 años, ¿no? Entonces tenemos que partir por ahí. Que es un menor de 18 años, por lo tanto no podría haber cometido un delito, ¿no? Algún tipo de infracción de repente que esté regulado por el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, tendríamos que ver cuál es la edad, ¿no? Que este código se aplica o se tendría que aplicar a menores entre 14 y 18 años, ¿no? Pero otro tema que hay que analizar acá es que no ha sido un acto sexual, digamos, entre una persona que tenía 19, 20, 30 años y una menor de 12 años, sino existe una cercanía respecto de la edad, ¿no? Entonces podría haber sido que simplemente se trata de una actividad sexual de dos adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que por un principio de interés superior del niño, acá no se habría cometido algún tipo de infracción. Hubiese sido de repente infracción si es que el menor de 14 años hubiese obligado a la de 12 años a tener un encuentro de índole sexual, ¿no? Pero podría ser que los dos adolescentes todavía están o han despertado sexualmente, de repente cuestionable el hecho de que sea a tan temprana edad, pero no por eso va a pasar a ser un delito, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que analizarlos de manera integral y ver si es que se ha cometido una infracción, que desde mi punto de vista no se habría cometido ningún tipo de infracción, porque siempre tenemos que ver cuál es la cercanía de edad, si hay algún tipo de vínculo de repente emocional, son enamoraditos, y si es que no media algún tipo de coacción de por medio cuando se tratan de dos adolescentes, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros volvemos a la conceptualización de abuso sexual infantil, dijimos que tendría que haber algún abuso de poder, ya sea por razón de edad, ya sea por razón de condición social, etcétera. Y en este caso serían dos adolescentes. Yo no veo que exista abuso de parte de una respecto de la otra, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantes de analizar. Entonces, damos pase a ver a la siguiente pregunta. Sí, doctora. Muy bien, doctor José Antonio. Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Está activo su audio. Y si pudiera activar su cámara sería perfecto. Doctor José Antonio, está activo su audio. Nuevamente le doy pase. Doctor José Antonio Ruiz.
Bueno, si no, damos pase al doctor Johnny Cueto Quintana. Doctor, bienvenido a Uriápolis. Qué gusto saludarlo y tenerlo en nuestra institución. Está activo su audio. Muchas gracias, doctor. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Muy bien, muchas gracias. Aprovechar su presencia en esta exposición tan interesante. El saber su opinión en todo caso de, por ejemplo, una violación de una niña de 5 años, ya por un chico de 15 años. ¿Sería posible que los padres no se den cuenta de que esta violación hubiera existido? ¿Es factible? No sé, una niña de 5 años podría ocultar a su padre o a su madre o a su familia algo muy hecho tan traumático como ser violado prácticamente por un hombre, ¿no? Porque tiene 15 años, ya se desarrolló lo suficiente como para poder hacer un daño terrible. ¿Sería factible usted, según su opinión, doctora? Gracias, doctor, por la interesante pregunta. Miren, cómo a diferencia del caso anterior, en este caso sí existe una diferencia abismal entre las edades. En el caso anterior estábamos hablando de dos adolescentes de 12 y 14 años que posiblemente tenían algún tipo de vínculo o relación, ¿no? Podrían ser enamoraditos, ¿no? Pero en este caso, evidentemente no podría haber un vínculo sentimental entre un adolescente de 15 años y una niña de 5 años porque existe una diferencia abismal en la edad y aparte que la niña todavía es muy tierna, no comprende ciertos conceptos, ciertas implicancias de ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, sí nos podríamos encontrar frente a un infractor de la ley penal, ¿no? Entonces, como infractor, sí se le tendría que someter a un procedimiento de responsabilidad de los adolescentes, ¿no? Siempre, pero con la finalidad de resocializar. Ahora bien, el doctor nos pregunta si es que es posible que los padres no se hubiesen dado cuenta de lo que sucedía o no se hubiesen dado cuenta de que la niña hubiese sido objeto de una violación sexual, ¿no? Existen muchísimos casos en nuestro país donde lamentablemente los papás no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque existen varias fases en el abuso sexual, ¿no? Existe una primera fase donde el agente simplemente empieza como a jugar con la menor, a proponerle ciertos juegos como para ganarse la confianza del menor y como para enseñarle que ciertos comportamientos como podrían ser que impliquen roces, tocamientos, etcétera, son parte del propio juego, ¿no? Y después de que de repente el agente ya ha logrado tener un contacto físico, ya ha logrado de repente tener acceso carnal con el menor, viene una fase en la que ya se le empieza a responsabilizar un poco al menor, ¿no? Y decirle, mira, hemos hecho esto, no le vayas a contar a tus papás porque se van a enojar contigo, o incluso se le podría chantajear al menor y decir, oye, si tú hablas, yo te voy a hacer esto a tus papás, etcétera, entonces no vas a contar nada, no vas a decir nada, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces los niños no se dan cuenta que eso está mal, piensan que es un juego, ¿no? Y por lo tanto siguen el juego y posteriormente podría ser que los niños también sientan algo de responsabilidad porque han permitido que suceda eso o sientan algo de temor de decir a los padres por miedo a cuál va a ser la respuesta que van a tener los padres, ¿no? Entonces es perfectamente posible que los padres no se den cuenta, ¿no? Y pues evidentemente acá uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando cría niños, ¿no? No se les puede dejar a los niños con personas extrañas, con personas ajenas,
siempre hay que vigilarlo, siempre hay que crear un ámbito también o un ambiente de confianza con los menores para que estos sientan que pueden contarle todo a sus papás sin que estos reaccionen de manera airada o se molesten por las cosas que les pueda decir los niños, ¿no? Entonces es importante ganarse la confianza de los menores, ¿no? Entonces, a ver, vamos un par de preguntas más y continuamos con la clase. Sí, doctora. Damos pase al doctor Juan Carlos Farfán. Doctor Juan Carlos Farfán. Ah, no, tengo el doctor primero, antes del doctor Farfán. El doctor Gustavo. Tenemos al doctor Gustavo. Doctor, buenas noches. Gracias por activar su cámara. Buenas noches. Después de algún tiempo vuelvo aquí, algunos viajes. Sí, Bueno. doctor. Bienvenido nuevamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, una pregunta así concreta. Usted mencionó, y aquí lo estoy viendo en la pantalla, donde dice, el que incita a un menor de 18 años a la práctica de un acto de índole sexual. Esa frase. En esa frase me voy a quedar. Por ejemplo, hace unos años, como ya muchos sabrán, en algunos libros del Ministerio de Educación se propagó un link donde se le proporcionaba información a los menores de edad para que entraran a páginas donde se le enseñaba el sexo anal. Entonces, eso tipificaría como un delito penal, y si fuera así, ¿quién sería el responsable penal por ese delito? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, colega. Interesante pregunta, ¿no? Porque se refiere esto a los textos que el propio Estado está promoviendo, ¿no? Yo creo que hay que tener o hay que saber diferenciar los actos de incitación para que un menor de manera directa tenga relaciones sexuales y los actos propios de orientación sexual o de educación sexual, ¿no? Mientras que uno busca que el adolescente tenga ya relaciones sexuales o tenga algún tipo de comportamiento sexual, que es lo que se prohíbe, en la educación sexual se le dice al menor, se le explica qué son las relaciones sexuales, qué tipo de relaciones sexuales existen, cómo uno se puede cuidar, etcétera, ¿no? Pero no se busca que el adolescente tenga relaciones sexuales, sino lo que se busca es que si es que el adolescente quisiera en su momento tener relaciones sexuales, tenga los mecanismos adecuados, tenga las herramientas adecuadas como para dar un libre consentimiento y un consentimiento informado, ¿no? Es decir, para que el adolescente, llegado el momento, sepa cómo cuidarse, sepa que existan de repente enfermedades o infecciones de transmisión sexual, sepa con quién puede tener relaciones sexuales. Por ejemplo, se le tendría que decir al menor, mira, puedes tener cierto tipo de comportamiento sexual con personas de repente de tu edad o un poco más, pero la diferencia no tendría que ser mucha, ¿no? Porque se supone que tú estás todavía desarrollando ese aspecto de tu sexualidad, ¿no? Entonces hay que diferenciar estos dos contextos. Uno busca que el menor ya tenga algún tipo de práctica sexual y por el otro lado se educa al menor. Yo estoy evidentemente a favor de la educación sexual en nuestro país, porque si uno ve las estadísticas de menores que son padres, que son madres, pues algo está fallando, ¿no? Y ese algo que está fallando es precisamente la educación, ¿no? Y si es que los padres no quieren hablar a sus hijos de temas de educación sexual, no quieren hablar de sexo con los adolescentes, no quieren decirles cómo cuidarse, de todas maneras tendría que suplir esa falta de comunicación los colegios o el Estado a través de oficinas que de repente hayan o existan en los colegios o de diversos medios a través de los cuales los adolescentes puedan tener un espacio como para hacer las preguntas que consideren necesarias sin necesidad de avergonzarse o cohibirse, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos dos aspectos, la incitación de la educación.
Excelente. Una pregunta más, Reader, y continuamos. Sí, doctora. Bueno, Perfecto. doy pase, siempre con la venia de nuestra docente, al doctor Juan Carlos Farfán. Doctor Juan Carlos, ¿puede activar su cámara, por favor, para que quede en el registro? ¿Sí? Listo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Adelante, por favor. Aló. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Doctor, buenas noches, sí lo escuchamos. Sí, doctora, una consulta, una pregunta más que todo. Cuando tienen relaciones sexuales, un menor, dos hermanos, uno que tenga 14 y uno que tenga 12, ¿se configura violación o infracción? Gracias por la pregunta, doctor. Muchas Evidentemente, gracias. sería un caso similar al que nos propuso la doctora hace rato, ¿no? Se trata de dos adolescentes, pero en este caso existe una circunstancia que hace que el hecho de todas maneras sea reprochable, no penalmente, pero de repente sí moralmente, ¿no? Y es el hecho de que son dos hermanos, ¿no? De 14 y 12 años. Yo creo que en este caso no necesariamente existiría una infracción de índole penal por las edades que tienen los menores, ¿no? Distinto sería si es que el hermano o la hermana tuviese 20 años, 18 años, y el otro menor tuviese 4, 5, 6 años, porque sí existiría un abuso de poder. Sin embargo, dado que estas dos personas son hermanos, sí de repente podrían aplicarse ciertas medidas como para proteger la integridad de ambos, porque los ambos todavía son menores de 18 años, son adolescentes, están desarrollando todavía su vida, su sexualidad, etcétera, ¿no? Y entonces de repente ambos necesitarían la aplicación de algunas medidas de protección, como podrían ser de repente el sometimiento a terapia psicológica de ambos, ¿no? Porque evidentemente con el paso de los años va a pesar sobre ellos este tipo de comportamiento que es reprochable socialmente, ¿no? Y moralmente, ¿no? Entonces, como para que ellos puedan entender la naturaleza de sus actos y puedan de repente sanar lo que puedan llevar dentro, ellos necesitarían ir a un proceso de terapia, pero no necesariamente su comportamiento tendría que ser criminalizado, ¿no? O no necesariamente su comportamiento tendría que ser llevado a un ámbito de responsabilidad de los adolescentes. Evidentemente no podría ser un comportamiento de naturaleza penal porque los menores de 18 años no son pasibles o están exentos de responsabilidad por el mismo hecho de que son inimputables, ¿no? Entonces continuamos con los delitos. Vamos a dejar las preguntas, yo sé que hay muchas preguntas, vamos a dejar las preguntas para el final de las diapositivas, por favor, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué otro comportamiento se reprime dentro de nuestro Código Penal y que también podría configurar un determinado tipo de abuso sexual infantil? Evidentemente que acá también encontramos a la pornografía infantil, que es el delito que está tipificado en el artículo 129M del Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publica, importa o exporta por cualquier medio, objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual en los cuales participen menores de 18 años, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años y con 120 a 365 días multa. ¿Qué es lo que se reprime en este tipo de comportamiento, ¿no? Se reprime a aquella persona que va a instrumentalizar la sexualidad de los menores de 18 años y va de repente promover algún tipo de espectáculo
espectáculo en los que estén inmersos o interactúen de repente incluso dos menores de 18 años, ¿no? Es decir, si es que una persona está de repente haciendo material pornográfico de un adolescente, le está filmando y esta adolescente de repente está teniendo comportamiento sobre sí mismo, ni siquiera sobre sí mismo, ni siquiera sobre un tercero, de repente podrían ser actos de masturbación de la menor de 18 años, podría tratarse de una adolescente que tenga 16, 17 años, y que después de repente esta persona no solamente va a registrar, sino que va a distribuir este material, lo va a exhibir, lo va a vender, o incluso simplemente va a tener en su poder material de esta índole. Entonces, ahí podría ser pasible de una sanción por el delito de pornografía infantil, ¿no? Podría ser incluso que de repente la gente promueva de que dos adolescentes tengan relaciones sexuales, ¿no? Y realice un espectáculo para que terceras personas paguen una entrada y vayan a ver que dos adolescentes estén teniendo relaciones sexuales. Si bien hemos dicho que dos adolescentes pueden tener, es perfectamente posible de que tengan relaciones sexuales, cuando ya este comportamiento se empieza a publicitar, se empieza a vender, se empieza a promover, ahí se va a reprimir no a los adolescentes, sino a la tercera persona que está promoviendo este tipo de comportamientos, ¿no? Si bien la pornografía de adultos no está nada reprimido, uno puede consumir, ver, incluso participar en algún tipo de registro audiovisual que implique algún tipo de comportamiento pornográfico. Esto no es así cuando hablamos de los adolescentes, ¿no? Por el mismo hecho que, como bien dijimos, los adolescentes son todavía personas vulnerables, todavía personas que necesitan de la protección del Estado, porque el Estado se ha comprometido a nivel internacional a reprimir este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, si bien se permite que los adolescentes puedan ya a partir de los 14 años experimentar con su vida, con su sexualidad, esta experimentación, este despertar sexual, tiene que darse de manera libre y no puede ser objeto de algún tipo de denigración o algún tipo de publicación, ¿cierto? Porque ahí sí se estaría o se podría reprimir a la persona que está promoviendo o está de repente distribuyendo o está ofreciendo o está vendiendo, exhibiendo, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando nosotros incluso recibimos algún tipo de material que implique que son dos menores de 18 años los que están teniendo algún tipo de encuentro sexual, porque acá la norma bien claro dice, ¿no? El que posea, incluso el mero hecho de poseer algún tipo de imágenes o audios o videos en los que participen menores de 18 años está reprimido, ¿no? Entonces muchas veces es mejor borrar este tipo de material que nos pueda llegar, pese a que ni siquiera nosotros lo hayamos podido solicitar, ¿no? Sino que muchas veces salen de repente videos que se vuelven virales, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos y con lo que almacenamos en nuestro celular, ¿no? Otro comportamiento que se reprime y que nosotros podríamos considerar que es una forma de abuso sexual infantil es la promoción o favorecimiento de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es este comportamiento o este tipo penal que se encuentra recogido en el artículo 129L del Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice este tipo penal? El que promueve o favorece o facilita la explotación sexual de niño, niña o adolescente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. Ojo acá, porque la norma expresamente señala que el consentimiento que brinda el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos. Es decir, en otras palabras, por más de que se le permita cierto grado de libertad sexual al adolescente, él no puede dar su consentimiento
para alguna forma de explotación sexual respecto de ella. Es decir, no podría la adolescente brindar su consentimiento de repente para ser una dama de compañía o para dedicarse a la prostitución y que sea otro quien administre este tipo de, entre comillas, de negocio, ¿no? Porque no importa cuál va a ser el consentimiento del menor, se supone que el menor es sujeto, perdón, de protección, es un sujeto todavía vulnerable y por lo tanto su consentimiento no se entiende como un consentimiento válido, ¿no? Después también establece el tipo penal que si quien favorece directamente o a través de un tercero utiliza como medio una retribución o promesa de retribución económica o de otro índole al menor de edad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años. Es decir, que se va a reprimir a todas las personas que estén promocionando o facilitando que aquella niña, niño o adolescente sea sujeto de una forma de explotación sexual, ¿no? Es decir, que podría darse el caso que nosotros estuviésemos promoviendo o la gente estuviese promoviendo, favoreciendo de que la niña o el adolescente o la adolescente pueda de repente vender algún tipo de actividad sexual o algún tipo de acto sexual. El solo hecho de promover o ayudar a la menor o a lo del adolescente de que comete este tipo de actos de naturaleza sexual a través de una compensación económica va a ser reprimido. Ahora bien, todos estos tipos de comportamiento, estos son los que hemos visto, estos delitos que acabamos de ver, son solamente algunos de los delitos que podríamos nosotros enmarcar, ¿no? Como abuso sexual y que también forman parte de los comportamientos que están criminalizados en nuestro Código Penal. Hay muchísimos más otros, ¿no? Pero la idea principal que debemos de extraer en esto es que no necesariamente se circunscribe o se limitan los casos de abuso sexual infantil a la violación sexual de menores de edad, sino que existen otro tipo de comportamientos en los que incluso el adolescente puede tener cierto tipo de libertad sexual, pero no por ello el agente puede aprovecharse de este tipo de libertad sexual y favorecer o promover que exista o que se comercialice con el cuerpo del menor o que se haga algún tipo de registro pornográfico respecto del menor, porque esos comportamientos están siendo todavía criminalizados, ¿no? Si bien no se va a criminalizar que una persona de repente de 20, 18 años o más tenga relaciones sexuales libres y consentidas con un adolescente de 15, 16, 17 años, sí se va a reprimir si es que el agente además registra en material pornográfico esta actividad y después lo promueve, lo publicita, lo comercializa o incluso incita a que el menor pueda tener algún tipo de comportamiento que implique la explotación sexual de su propio ser, ¿no? Entonces esos comportamientos sí son criminalizados. Ahora bien, pasemos a otro tema de el tratamiento. Cuando los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de algún tipo de delito de índole sexual, la legislación ha establecido que se les debe de tomar la declaración en una técnica de entrevista única por cámara Gesell, ¿no? Y este registro de la declaración va a tener que ser registrado y va a tener que ser diligenciado como si se tratase de una prueba anticipada, ¿no? El artículo 242 del Código Procesal Penal establece los diversos supuestos en los que se puede solicitar, el fiscal o cualquiera de las partes puede solicitar al juez de la investigación preparatoria la realización de una prueba anticipada. Y entre estos supuestos de prueba anticipada se encuentran las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes cuando han sido agraviados por alguno de los delitos comprendidos entre los artículos 153 y siguientes del Código penal, como podría ser la violación de la libertad personal o en los delitos
que impliquen la violación de la libertad sexual, como los que acabamos de ver, o que impliquen el proxenetismo u otras ofensas contra el pudor público o delitos contra la libertad, ¿no? Entonces, si es que el adolescente ha sido víctima de algún tipo de estos delitos o incluso ha sido testigo de alguno de estos delitos, tendría que registrarse su declaración a través de la entrevista única de Cámara Gesell, ¿no? Y estas declaraciones tienen que ser realizadas o tienen que contar con la participación de psicólogos que sean especializados en Cámara Gesell y que estos psicólogos sean los encargados de llevar a cabo la entrevista y sea a través de ellos que el juez o las partes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes, ¿no? Como vemos, acá tengo una pequeña imagen de la Cámara Gesell. La Cámara Gesell tiene dos ambientes, un ambiente que es el ambiente de la entrevista, que es precisamente donde se va a registrar y se va a llevar a cabo la entrevista de niño, niña y adolescente. Y en la otra habitación, que tiene un espejo unidireccional, es decir, que en la otra habitación los participantes o las personas que se encuentran en la otra habitación van a poder ver lo que está sucediendo en el ámbito o en el ambiente de la entrevista. Sin embargo, los que están en el ambiente de la entrevista, es decir, el niño, niña y adolescente y el psicólogo especializado en Cámara Gesell, no van a poder ver quiénes se encuentran del otro lado, ¿no? ¿Y para qué se lleva a cabo este tipo de entrevista de Cámara Gesell? La finalidad básicamente es para que se registre en cámara y video toda la declaración que va a poder dar el menor y que el menor no sea de repente influenciado por alguna de las partes que se encuentra en la otra habitación. De repente podría ser que la mamá no quiere que dé algún tipo de declaración y le puede estar viendo o le puede estar mandando un mensaje a través de guiños, de señas, etc. Entonces se busca que el niño, niña y adolescente dé un relato de lo más espontáneo posible. La entrevista única para los niños, niñas y adolescentes en la Cámara Gesell, como ya lo hemos dicho, viene a ser aquella diligencia judicial que se tramita como prueba anticipada. Anteriormente se tramitaba como prueba preconstituida, pero esto ya no es así, ¿no? Y a través de esta diligencia se va a obtener por única vez la declaración del menor que ha sido víctima o que ha sido testigo de un hecho delictivo, ¿no? ¿Y para qué es que nosotros buscamos tener esta diligencia de entrevista única en Cámara Gesell? Para que no se revictimice al menor, al niño, niña o adolescente, ¿no? Es decir, para que este menor no tenga que ir a distintas instancias, como podría ser la policía, la fiscalía y el juzgado, a narrar y a revivir una y otra vez lo que ha vivido cuando estaba siendo víctima de algún tipo de delito, por ejemplo, como estamos viendo, de índole sexual, ¿no? Sino que su declaración se registre por única vez utilizando los mecanismos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para que esta persona no reviva ese episodio traumático y por el contrario pueda su declaración posteriormente simplemente ser leída cuando llegue la etapa de juicio oral, ¿no? Y también la declaración de esta persona, de este menor de edad, tendría que buscar como finalidad preservar cuanto antes el registro o la memoria, por así decirlo, del menor, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que el menor de repente brinde su declaración apenas se ha cometido el hecho delictivo o cuando ha pasado un mes, que después esperemos recién que llegue la etapa de juicio oral, cuando de repente han pasado 3 o 4 años y
si es que ahí se le toma la declaración al adolescente o al niño, evidentemente que no va a tener el recuerdo tan vívido de cuando había transcurrido simplemente una semana, un mes desde la agresión de la cual había sido víctima, ¿no? Entonces, por eso es importante registrar cuanto antes, que esa declaración se lleve a cabo cuanto antes y evidentemente que se realice en un ambiente que sea agradable para el menor, en un ambiente que sea privado, en un ambiente en el que el psicólogo pueda ganarse la confianza del menor para que éste pueda responder las preguntas de manera espontánea y no se sienta coaccionado o no se sienta de repente intimidado por la presencia de terceras personas, como podrían ser sus propios padres, como podría ser la presencia de los abogados defensores, el juez, etcétera, ¿no? Es distinto que una persona le cuente como en un ambiente de intimidad a una tercera persona, o en este caso a un psicólogo, qué es lo que le ha pasado, a que la víctima hable de lo que le ha pasado cuando ahí se encuentran 5 o 6 personas que podrían ser o cercanas a él, con lo cual va a sentir vergüenza de lo que va a contar, o incluso sean personas extrañas para él, ¿no? Con lo cual mucho más se va a sentir cohibido y no va a poder dar su declaración de manera espontánea, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para la entrevista única? Primero, ante la solicitud de prueba anticipada, el juez tendría que, o bueno, el despacho del juez, el asistente del juez tendría que coordinar con la Cámara Gesell, ¿no? Realizar el requerimiento para separar una fecha y un día. Posteriormente, esta diligencia tendría que ser notificada al menor, a los padres del menor, a los tutores y al psicólogo entrevistador. Acá el código y tanto el reglamento para Cámara Gesell establece que se tiene que emplear, dependiendo de cuál es la edad del menor, se tiene que emplear un lenguaje que sea comprensible para el menor, ¿no? Si el menor evidentemente tiene 8 o 9 años, hay que usar un lenguaje que va a poder entender el menor como para llamar a la diligencia, ¿no? En el día de la diligencia tienen que ser notificadas todas las partes. Evidentemente que también tiene que ser notificada la defensa del imputado porque se supone que esto es una diligencia de prueba anticipada y por lo tanto tiene que tener las mismas garantías que se tendrían en el juicio oral. Es decir, que tendría que contar con defensa y que esta prueba se tiene que someter a contradicción entre las partes, ¿no? Si es que no existiese defensa del imputado, se tendría que oficiar a defensor público para que supla la defensa, ¿no? Y también podría ser el caso de que se designe un defensor público para la defensa de la familia o la defensa de la menor o el menor, ¿no? En caso de que el menor no asista a esta diligencia, se tendría que reprogramar lo antes posible la diligencia. Antes de que se ingrese propiamente a la Cámara Gesell, existe una especie de reunión previa en la que el juez explica a los padres, explica a las demás partes cuál va a ser la diligencia, en qué va a consistir, cuáles van a ser las partes, etcétera. Y por su parte también tiene que haber una entrevista entre el psicólogo y el adolescente, ¿no? Como para que también el psicólogo vaya ganando la confianza del adolescente o el niño, le explique en qué va a consistir la diligencia y puedan ingresar al ambiente y empezar propiamente la declaración, ¿no? Después inicia la entrevista y todo, absolutamente todo, se tiene que llevar a cabo o tiene que registrarse. Y al otro lado, en el ambiente de observación, tiene que haber un digitador que conozca el manejo de la Cámara Gesell y que vaya transcribiendo toda la declaración en su integridad, ¿no?
Se tienen que verificar, para esto previamente se le deben haber cursado una serie de preguntas al entrevistador para ver cuáles son las preguntas que le va a hacer y de qué manera va a formularle las preguntas al niño, niña y adolescente, ¿no? Ellos ya para eso tienen conocimiento de técnicas para entrevistas en cámara Gesell e incluso se recomienda que sean psicólogos especializados en lo que es el desarrollo infantil como para ver cuál va a ser el comportamiento del menor y hacerle las preguntas que sean más adecuadas, ¿no? Si es que se presentase algún tipo de situación en la que el adolescente ya no quiere continuar con la entrevista, se pone muy nervioso, se pone a llorar, hay que respetar la integridad del menor y se tendría que suspender la diligencia y reprogramar para una próxima oportunidad. Una vez que se culmina la diligencia, de repente el menor ha podido responder todas las preguntas, ha estado de repente tranquilo en su declaración, se procede a cerrar la entrevista y ahí ya el entrevistador, que es un psicólogo, tiene que proceder a realizar la evaluación psicológica forense, ¿no? Y por el otro lado o en el otro ambiente, se realiza el acta respectiva, se registra todo en audio y video y todos tienen que proceder a firmar esta acta de entrevista única en cámara Gesell, ¿no? Ahora bien, podría ser el caso, y este caso tendría que darse de manera excepcional, en la que se pueda pedir una declaración ampliatoria del menor cuando se necesite aclarar algo o cuando se necesite complementar algo o cuando se tenga que precisar algún dato. Pero esto tendría que ser solo de manera excepcional, ¿no? Si alguna de las partes de repente se ha olvidado de hacer alguna pregunta importante o trascendental, evidentemente que ya no se le tendría que dar la oportunidad de una nueva entrevista porque eso sobreexpone al menor. Pero si, por ejemplo, aparece algún dato relevante en el proceso, como por ejemplo que no era un solo agresor sexual, sino que posiblemente han sido dos, entonces ahí evidentemente que se necesita la declaración del menor, ¿no? Y se le tendría como que preparar para que él pueda no sentirse de repente revictimizado o de repente pueda manejar sus emociones frente al supuesto de una nueva entrevista en la que necesariamente va a tener que revivir todo lo que ha pasado, ¿no? Y posteriormente se firma todo, se reserva el procedimiento, se envía una copia del acta al juzgado y forma parte del expediente. Evidentemente que esta diligencia, su reproducción fuera del mecanismo autorizado está totalmente prohibido. No se puede revelar la identidad del menor, no se puede grabar algún fragmento de la entrevista, mucho menos se puede divulgar esta entrevista en redes sociales, en los medios, en la prensa, etc. En este aspecto, el código y todo el reglamento relativo a cámara Gesell es muy enfático al preservar la intimidad y la integridad psicológica del menor. No podemos sobreexponer al menor, ¿no? Entonces, básicamente, este es el procedimiento que se tendría que seguir para que nosotros podamos registrar la declaración del menor y que este menor no sea sometido a una revictimización al llamársele una y otra vez para que preste su declaración en las diferentes instancias jurisdiccionales, ¿no? Bien, con esto terminan las diapositivas y damos pase a las preguntas que pudiesen tener. Excelente, doctora Mary Alonso. En estos momentos vamos a dar pase a los estudiantes que no hayan intervenido. Por favor, levantar su manito. Las preguntas tienen que ser pertinentes al tema, no casos particulares, y es una pregunta por estudiante. En estos momentos doy pase al doctor Omar Salazar. Gracias, doctor Omar Salazar, por activar su cámara. ¿Está activo también su audio? Puede realizar su pregunta. Sí. Doctora, muy buenas noches. De verdad que bien complacido en participar en
en esta cátedra que nos está enseñando mucho el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. Usted como especialista conoce, por ser esto un delito que hoy en día está a la vanguardia a nivel internacional, es algo que está, como quien dice, desbordado, ¿no? Mi pregunta va hacia lo siguiente, con relación a los abusos sexuales con contacto físico y al abuso sexual sin contacto físico. Evidentemente que los abusos sexuales con contacto físico hoy en día son los que más se exteriorizan y los que se denuncian, pero aquellos abusos sexuales sin contacto físico, el Estado peruano hoy en día, o usted como especialista, en materia preventiva, ¿se está haciendo algo que usted pueda decir, mira, es admirable esta campaña que se está haciendo a nivel preventivo, que nosotros podamos ser portavoz de llevarlo a lo mejor a nuestro país y exteriorizarlo también, copiar modelos que a lo mejor pudiese ser de ejemplo para masificar la parte preventiva? ¿Hay algo que usted pueda aportarnos a nosotros y decir, mira, se está llevando este procedimiento preventivo que yo admiro, indiferentemente sea del Perú o sea de otro país? Gracias por la consulta, colega. Bueno, por mi experiencia y por las estadísticas, yo creo que lamentablemente no estamos trabajando mucho en lo que es el aspecto de la prevención, ¿no? Existen diferentes canales como para que el adolescente que de repente siente algún tipo de peligro, tenga algún tipo de problema, pueda comunicarse con una línea autorizada para que se le pueda brindar asesoría psicológica, etcétera, pero no he visto campañas o mecanismos agresivos en el sentido de repente que puedan tener llegada masiva como para prevenir los actos de abuso sexual infantil, ¿no? Lamentablemente, las estadísticas no nos dejan mentir. Incluso estamos hablando de un incremento el año 2020, 2021 y lamentablemente a raíz de la pandemia, los casos de abuso sexual infantil se han incrementado considerablemente en nuestro país, ¿no? Y es por el mismo hecho que lo que hablábamos al inicio de la ponencia, ¿no? Que del 100%, 61% de casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se cometen dentro del hogar, ¿no? Entonces, no existe una campaña que yo he podido apreciar que sea adecuada como para prevenir. Existen muchas campañas como para sensibilizar a las mujeres, al grupo familiar, pero para que se adopten cierto tipo de medidas una vez que ya se ha cometido de repente el hecho, como podrían ser las medidas de protección o las campañas que se hacen como para que las mujeres o los integrantes del grupo familiar puedan denunciar algún tipo de comportamiento que ya se ha producido, ¿no? Pero en la prevención todavía nos está faltando muchísimo, ¿no? Y muchas veces no se cumple o no se ejecuta un plan adecuado de prevención porque todavía tenemos la creencia en nuestro país que si se nos habla de sexualidad, que incluso viene aparejado el tema de la sexualidad con que se le enseña a un niño, se le hable las cosas por su nombre, ¿no? Se le diga, tienes pene, tienes vagina, nadie te puede tocar, nadie te puede hacer esto, nadie te puede hacer lo otro. Entonces, eso como sociedad nosotros nos horroriza un poco, ¿no? Y como nos horroriza, no le damos las herramientas a los niños, a los adolescentes, como para que puedan identificar algún comportamiento que esté mal, que no esté adecuado y por lo tanto vayan y cuenten a los papás o cuenten a las personas con las que más cercanía tengan, ¿no? Entonces nos está faltando mucho en prevención y creo que no podríamos ponernos como ejemplo a nivel incluso internacional o con otros países, como para que puedan tomar algún mecanismo que nosotros estemos adoptando, ¿no? Incluso en Naciones Unidas muchas veces ha llamado
o ha mostrado su preocupación frente al Estado peruano por el alto índice de abuso sexual infantil, ¿no? Como decíamos, 16 niños en promedio por día son víctimas de abuso sexual infantil en nuestro país. Entonces, algo está fallando y creo que ese algo que está fallando es precisamente la prevención. Excelente, doctora María Alonso. Doctor David Rodríguez, ¿podría activar su cámara, por favor? Para inmediatamente habilito audio. Doctor David Rodríguez, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Doctor, creo que no puedo activar. Ah, ya, ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Doctora Alonso, buenas noches. Felicitarla por muy buena ponencia el día de hoy. Yo tengo una gran duda, ¿no? Y he estado meditando un poquito, porque la figura, conforme a los delitos contra la libertad sexual, no está tipificada esta parte. Y justamente estaba revisando la infografía del Ministerio Público respecto al Observatorio de Criminalidad, donde mayormente, bueno, o por no decir el 100%, según acá esta infografía, hasta el 2018, el agresor es el hombre en los delitos contra la libertad sexual. Pero también estaba leyendo una noticia que justamente se ha dado en el 2021, de que una mujer fue sentenciada justamente por violación y tocamientos indebidos a una menor, o sea, a una niña. La figura sería, en este hipotético caso, atendiendo que los delitos contra la libertad sexual, mayormente el agresor es el hombre, y es quien introduce su miembro viril, ¿no es cierto? Invertamos la figura. ¿Qué pasaría si una mujer adulta, mayor de edad, comete justamente el delito contra la libertad sexual contra un adolescente o menor de edad? Obviamente niño, ¿no? No existe en nuestro código esa figura que regule. Yo también estaba pensando la parte del análogo, dije, por ahí podría ser, pero tampoco cabe esas premisas dentro de nuestro fáctico contra la libertad sexual. Si bien es cierto, ahorita no tenemos ningún caso más que el que estoy citando, ¿no? Pero es entre mujeres. Pero ¿qué pasa si es una adulta y un niño o un adolescente? ¿No? Y usted hace rato mencionó que tenemos graves problemas en el tema de la prevención. Justamente no se trabaja eso. Lo que el Perú únicamente es trabajar en leyes más drásticas que condenen, pero no hay prevención. Cuando pase esta figura justamente que le estoy expresando, ¿cómo podríamos hacer en ese caso? Atendiendo también el principio de legalidad, ¿no? ¿Cómo imputaríamos una figura ante este hecho? Esa sería mi pregunta, doctora. Gracias por la pregunta, doctor. Interesante la reflexión que nos hace, ¿no? Pero como hemos visto, no solamente se reprime en los delitos de violación sexual a menores de edad el acto sexual activo que se produce respecto de el menor, sino también podría ser el acto pasivo, ¿no? Es decir, que se permita o que se induzca, si se quiere, que la gente, persona mayor, mujer o varón, permita la penetración de un menor respecto de sus cavidades vaginales, anales o bucales, ¿no? Entonces, precisamente el recurso de nulidad 189/2017 Junín nos habla de que no necesariamente se va a reprimir, en ese caso era felación activa del menor de edad, es decir, que nos hablaba de un caso en el que se había obligado al menor a que sea el menor quien introduzca el pene en la cavidad bucal del mayor, de la persona que era mayor, que es el agente, ¿no? Entonces, en este caso, la Corte Suprema razona y dice, ¿no? Acá en el delito de violación sexual no se está solamente reprimiendo el mero hecho de la penetración activa o pasiva, sino que el sentido valorativo del tipo penal es el que se trata de proteger a la víctima en su desarrollo sexual y por lo tanto el hecho de que se produzca la penetración
pasiva, por así decirlo, respecto de la gente, no quiere decir que no estemos frente a un delito de violación sexual. Algunos sí han criticado esta figura o esa forma de interpretación, mejor dicho, porque se entendería que violación sexual solamente es cuando se le introduce a la víctima, pero lo que ha dicho la Corte Suprema es que también se podría sucederle a la inversa, y es el agente quien promueve o quien acepta o quien induce a que sea el menor quien le introduzca algo en el cuerpo de la persona que es mayor de edad, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que usted nos ponía, si una mujer induce o una mujer tiene relaciones sexuales con un menor de edad, de 14 años, evidentemente que se le podría aplicar desde esta postura el delito de violación sexual de menor de edad. Excelente, doctora. Damos paso al doctor Luis. Doctor Luis Chávez, gracias por activar su cámara. ¿Está activo su audio? Muy amable. Sí, buenas noches. Antes que nada, felicitar a la ponente por su exposición, muy interesante. En el caso que está planteando de abuso sexual, en los casos no solo del 173, sino del 172, que habla de la violación de una persona que, por ejemplo, tiene retardo mental. Si esta persona es menor de edad, mi pregunta es, ¿cómo se puede tratar la prueba anticipada en el caso de la víctima que se supone que se está procesando una persona porque habría violado a una persona con retardo mental? O sea, ¿cómo abordar a nivel del juzgado, a nivel de la fiscalía, del tratamiento en la Cámara Jefe? Porque si todavía, por ejemplo, no habría un diagnóstico de retardo, ¿cómo abordarían las preguntas frente a una persona que tendría que responder sobre actos que se habrían cometido en su agravio, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cómo podría ser, no? ¿Qué opinión le merecería a usted eso, no? Gracias por la pregunta, colega. Interesante lo que nos plantea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los casos en los que de repente el menor tiene alguna condición o tiene algún tipo de retardo mental y este retardo todavía no ha sido diagnosticado, ¿no? Pero evidentemente no va a poder expresarse de repente como si lo haría un adolescente o un niño de su edad. Yo creo que para esto es importante que el psicólogo que haga la entrevista en Cámara Gesell tenga conocimiento de desarrollo infantil y evidentemente un psicólogo que está especializado en Cámara Gesell, que ya ha visto este tipo de, o ha visto muchos casos en Cámara Gesell, va a poder darse cuenta de cuál es la situación del menor y por lo tanto las preguntas que se le haga al menor van a tener que ser acordes a digamos que la edad mental que pueda poseer el menor, ¿no? O la circunstancia que pueda poseer el menor. No le va a hablar como si fuese de repente un adolescente que ya está próximo a cumplir los 18 años, sino tiene que entender cuál es el grado de desarrollo del menor que tiene el retardo y hacerle las preguntas de acuerdo a eso. Ahora, hay distintos grados de retardo, ¿no? Hay personas que no pueden ni siquiera expresarse. Entonces, para estas personas, evidentemente que no se les tendría que tomar Cámara Gesell, sino que únicamente tendríamos que basarnos en otro tipo de evidencias como el certificado médico legal, ¿no? De repente también otro tipo de huellas que se hayan encontrado en el lugar de los hechos, etcétera, porque esta persona no va a poder manifestar lo que le ha pasado, ¿no? O de repente el psicólogo podría no necesariamente hacerle Cámara Gesell porque implica una entrevista ahí, sino podría aplicar otras técnicas como para hacer la evaluación psicológica y ver si tiene algún tipo de temor o algún tipo de indicativo que denote que ha sufrido algún tipo de violencia de índole sexual. Excelente, doctora. Doctora Flor, muchas gracias por activar su cámara. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor.
Sí, ¿qué tal, Rider? Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Doctora Alonso, mi consulta simplemente iba por el tema de la cámara Gesell, pero también por las características o consecuencias, ¿no?, que trae un tema de violación sexual, porque si bien es cierto, la violación sexual está dentro también de lo que contempla la ley 30364, entonces de la violencia, ¿no?, familiar, violencia de género. Entonces, un niño violentado, ya sea sexual o sea de violencia psicológica dentro de su familia, también presenta las mismas características que señala en el tema de la violación sexual, ¿no? O sea, son muy similares las características que presenta un niño o un adolescente cuando ha sido víctima de violencia dentro del seno familiar, ¿no? O sea, y lo hemos visto, quien habla es también especialista en el tema de familia y se ha visto las características son muy, muy similares, ¿no? Entonces no se puede diferenciar, pero sí a través de la entrevista, como dice usted, de la cámara Gesell, ¿no? Ahora, la cámara Gesell tiene relación con las UPEs, ¿no? Podría ser que, viendo que es un progenitor y hay un descuido dentro de esa entrevista por parte de la madre que ha coadyuvado al tema de la violencia sexual de la menor o del menor, por parte del progenitor, por ejemplo, pudiera ser, o por parte del progenitor que haya sido el que denuncie, y al final ambos tienen una corresponsabilidad, ambos progenitores. Entonces podría la UPE entrar a tallar en esos casos, ¿no? Porque se ha visto que, digamos, mandan informes a la UPE cuando suceden estas situaciones, ¿no? Que no solamente se dan porque las UPE generalmente están por el abandono, pero también en estos temas, cuando son de violación, ¿puede entrar a tallar ahí las UPEs? Gracias por la pregunta, doctora. Bueno, no existe una limitación de pruebas o de repente elementos que se van a tener en cuenta al momento de determinar si se ha cometido o no un determinado comportamiento de violación sexual, ¿no? Podría recibirse algún tipo de información de las UPEs, podría recibirse algún tipo de repente declaración relativa o relacionada, etcétera, ¿no? Sin embargo, en lo que se habla solamente o en concreto de la cámara Gesell, en realidad en ese momento solamente se va a permitir la participación de ciertas personas que están detalladas en el reglamento y sobre todo en el reglamento, ¿no?, que es el entrevistador, el adolescente, de repente algún tipo de, si es que el adolescente, por ejemplo, o el niño sufriese de algún tipo de discapacidad en el habla, ¿no? O de repente fuese una persona que sordomuda, entonces tendría que tener algún tipo de persona que hable el lenguaje de señas, ¿no? O si es que de repente tuviese algún tipo de, o fuese una persona que hablase en otro idioma, podría ser que también se tuviese un traductor, ¿no? Y solamente esas personas pueden participar en la diligencia de cámara Gesell. En el otro lado también se restringe bastante la participación de las personas que están ahí, ¿no? Pese a que no van a ser vistas o observadas por la cámara, las personas que están en el ambiente de observación, de entrevista de la cámara Gesell, se restringe la participación de quienes están al otro lado, ¿no? Sobre todo para preservar un poco la integridad del menor o la intimidad del menor y para hacer la diligencia lo más dinámico posible, ¿no? Excelente, doctora, y damos ya por finalizado, pero sin antes, doctor Jorge Fernandini, adelante, por favor, con usted terminamos la presente sesión. Buenas noches, doctora Mary Alonso, mucho gusto de conocerla. Quería hacerle una consulta, no sé si me logra escuchar. Sí, colega, buenas noches, lo escuchamos. Ya, ¿qué pasaría si en la denuncia hay varios autores, considerando que la cámara Gesell utiliza lo que es la técnica de la libre
la libertad de la entrevista, en el sentido de que el niño relata lo que se acuerda y prácticamente el psicólogo va dirigiendo la entrevista en función a eso, pero cuando son varios autores, varias fechas, ¿cómo se actúa en ese caso? Porque ahí hay un limitante en este tipo de técnica. ¿Qué se debería hacer en estos casos? En diferentes actores y diferentes fechas, para no confundir al menor y tampoco no revictimizarlo. Pero sí, gracias por la pregunta, colega. Entiendo que entonces no es que sea una participación de varias personas en un mismo hecho delictivo, sino que son diversas personas que han abusado en diversos momentos del menor, ¿cierto? Bueno, entonces en ese caso yo creo que pues tendría que tenderse a hacer una sola entrevista en cámara Gesell, ¿no? Porque imagínense ustedes, sería lo mismo de revictimizante si es que se citase al menor para cada uno de los procesos que se puedan abrir contra cada uno de los procesados, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona que estaría haciendo la entrevista tendría que saber manejar la situación, tendría de repente que establecer como una línea del tiempo e ir preguntándole de a poco qué es lo que sucedió tal mes o tal año, qué es lo que sucedió posteriormente, quiénes han estado detrás de lo que ha pasado, cómo es que llegaste a esa situación. O sea, crear el ambiente como para que el menor pueda saber diferenciar el periodo de tiempo y las personas que han podido estar detrás de su agresión, ¿no? Pero todo eso lo tiene que manejar un especialista. Mi opinión sería que solamente se llevase a cabo una sola entrevista, ¿no? Porque no se cumpliría con la finalidad de evitar la revictimización si es que se ordenase la declaración en cámara Gesell por cada uno de los procesos que tuviese el menor en contra de las personas que posiblemente han sido quienes han abusado de la persona, ¿no? O quienes han abusado de este menor, o niño, niña o adolescente, ¿no? En ese sentido, hay que siempre buscar cuál es el mejor mecanismo o la mejor manera de preservar la integridad psicológica del menor y evitar la revictimización, ¿no? Ahora, evidentemente que eso tendría que ser o tendría que tener un correlato de tiempo parecido o que estuviesen de repente en estadios procesales similares, ¿no? Porque podría ser que el menor ha sufrido de algún tipo de violencia sexual en el año 2010 y se llevó a cabo o ya está el proceso en giro y posteriormente ha tenido otro tipo de abuso sexual en el 2014 o en el 2015. Entonces, en esa situación sí podríamos justificar que se lleven a cabo dos diligencias distintas, ¿no? Sobre todo porque por el lapso de tiempo que ha sido bien prolongado y como para que el menor pueda brindar una declaración que sea lo más pegado a los hechos o a la realidad posible, ¿no? Entonces hay que evaluar muchas circunstancias, muchas aristas, hay que ver si ha sido el mismo lapso de tiempo, si no es necesario que sean tantos procesos, sino que de repente podríamos solamente hablar de una sola entrevista en cámara Gesell que podría ser empleado en los diversos procesos, pero todo esto se tendría que cumplir con las garantías para todas las personas que estén siendo imputadas o estén siendo investigadas, ¿no?